vengo a hablarles un poco sobre lo que es agricultura orgánica 4.0 y su historia. Listo. Y les voy a hablar un poco sobre quiénes somos nosotros como Fundación Salvaterra en Colombia. El propósito superior es transformar la forma de hacer y desarrollar el agro en las regiones. Hemos estado en presentaciones en Guyana, en Ecuador, en Costa Rica, y tenemos el privilegio también de estar aquí en Chile ya con ustedes. Nuestra misión es enseñamos a nuestras comunidades e incidimos en nuestros líderes para hacer del campo un lugar mejor, para quedarse, para crecer y para vivir. Necesitamos relevo generacional en nuestras comunidades. Listo. O nuestro enfoque, cómo lo desarrollamos? Como les mencioné, nosotros lo que queremos es transformar la forma de hacer el agro en las regiones y lo hacemos impulsando el desarrollo rural en nuestras comunidades, enseñando a nuevas formas de hacer el agro y promovemos emprendimientos rurales como tal. Igualmente incidimos en la visión que nuestros líderes tienen del agro. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos incidencia en definiciones de políticas públicas para que esto pueda seguir en el transcurso de los años, que eso lo vienen hablando desde hace 2 o 3 presentaciones para atrás con los brasileños. Co-creamos conocimientos con expertos, tenemos una unidad de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, de esta unidad soy el líder de la organización. Y tratamos de resignificar el agro a los privados, a los empresarios y a todo el mundo empresarial y transnacional, pues, de empresas privadas que haya en el país, para que nos aporten recursos para poder hacer todo este círculo virtuoso dentro del país. Bueno, ahora sí, comenzando lo que es la agricultura 4.0, en este caso agricultura orgánica 4.0, yo quiero hablar un poco sobre la línea del tiempo de las revoluciones industriales, porque la actividad de agricultura tiene que ver y está implícito su desarrollo con las revoluciones. Entonces, si vemos en los años, hace más de 5.000 años, cuando el hombre empezó a cultivar y a hacer Homo sapiens sedentario, o que se pusieron pues en los lugares fijos, arábamos con animales hasta hace muy poco, hasta 1784, 80, que fue la primera revolución industrial, donde se generó la primera máquina a vapor y el primer arado a vapor, y por esos mismos años cambiamos el transporte animal por el transporte a vapor. Entonces miren que la agricultura, cada vez que hay una revolución, nos beneficiamos de ella. Luego, en la segunda revolución industrial, en 1870, que empezó la industrialización, se generó la primera banda transportadora, y esa banda transportadora nos ayudó a seleccionar y clasificar granos, y esto hizo que la agricultura pudiera crecer mucho más y pudiéramos acercarnos a más comunidades y poder tener zonas rurales más desarrolladas. Y hubo un giro en el mundo en el siglo pasado que no está dentro de la revolución, pues no está marcado como una revolución industrial, pero yo y la fundación decimos, esto fue un ítem muy importante en la historia humana, que cuando Alexander Fleming encontró y descubrió la penicilina por error en 1928, y en 1950 la escalaron ya para medicamento mundial, pasamos de una población de 2.500 millones de habitantes en 73 años a 8.000 millones de habitantes. Pasamos el doble de lo que ya estábamos en ese momento, o sea, crecimos 5.500 millones más. Entonces eso hizo que tengamos unos retos que ahorita les voy a hablar un poco de eso, pero ya en 1969, en la tercera revolución industrial, empezó la robótica, empezó todo el tema de software, empezó todo este tema de poder digitalizar información, y fue lo que nos permitió hacer de la estadística, que fue descubierta también en la agricultura,
volvernos más eficientes productivamente. Pero ya en el 2011, con la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, logramos también tener los primeros pinitos para la quinta revolución, que va a ser la robótica y la inteligencia artificial. Bueno, ya viendo todo esto y hablando de los retos, nosotros somos conscientes que 800 millones de habitantes de este planeta sufren de hambre todos los días y que para el 2050 tenemos que producir el 70% más de alimentos de lo que producimos actualmente para la población que vamos a tener, que vamos a llegar más o menos a 10.000 millones de habitantes. Entonces tenemos unos retos muy fuertes que son las sequías por el cambio climático, la erosión y el empobrecimiento de los suelos. Tenemos el reto de la disminución de la productividad, como lo hemos venido diciendo. Uno, por el mal uso de nuestros suelos, el abuso y el reabuso de ellos, pero también porque la naturaleza, los vientos y todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos días y meses, pues hace que cambien las estructuras y los componentes del suelo. Los desperdicios de los alimentos, devuélvete por. Esa imagen que puse, esas son imágenes pues tomadas desde internet, esa imagen que puse abajo me gustó mucho porque vemos un niño sufriendo de hambre, que es el último reto, que es el crecimiento continuo de la demanda de alimentos, pero también todos los días, en casi todos los hogares del mundo, botamos los sobraditos o las sobras de los alimentos. Entonces es un reto de cómo poder hacer para que esto no ocurra o cómo nos volvemos más eficientes en nuestra alimentación. Así. Bueno, y entrando un poco con las tecnologías, lo que es la cuarta revolución, la FAO dice que la introducción del análisis de grandes volúmenes de datos, la computación en la nube, los sensores baratos y mejorados y la comunicación móvil de banda ancha es la puerta de entrada a la quinta revolución industrial, que aquí en esta feria me encontré con la sorpresa, ayer y hoy, de encontrar dos iniciativas de la quinta revolución industrial. Una es Aguay, creo que así es como se dice, Aguay me dijeron porque es una cosa como indígena, un dialecto indígena, y el Liceo San José ayer estaba mostrando la robótica que le están introduciendo a los muchachos. Entonces ahí ya estamos hablando de que ya por lo menos acá en Chillán están viendo y en Chile se está viendo que nos estamos adelantando a la quinta. Nosotros en la agricultura y lo que les voy a presentar posteriormente, les voy a presentar que con los sensores en la cosecha, sensores de humedad relativa, sensores de pH, de conductividad eléctrica, con todo lo que es la maquinaria para la selección y clasificación de alimentos y toda la data para la logística interna de los alimentos, esto hace que entramos en la revolución y en la agricultura 4.0. Por favor. Bueno, aquí un poco de el por qué Colombia o por qué nosotros como país tropical entramos en este tipo de agricultura si supuestamente tenemos todo el año luz, agua y no tenemos las otras dos estaciones o la estación las estaciones que ustedes tienen. Nosotros casi todo el año estamos, digamos, entre comillas, como en verano, ¿cierto? Y que podemos producir todo el año. ¿Por qué entramos? Porque en los trópicos el sol nos cae 2 veces en el año perpendicularmente. Esto hace que tengamos estos supuestos beneficios, pero nosotros en nuestros países, como lo muestro en el primer mapa, en nuestros países hemos sufrido por el tema de plagas y enfermedades, que seguramente ustedes acá en Chile no les golpea tan duro como nos golpea a nosotros. Así tengamos todo el año esto, a mí todos los días me da hongos, a mí todos los días me llegan plagas. Entonces tenemos que luchar contra eso y por eso entre más tengamos conocimiento, entre más nos acerquemos a la agricultura 4.0 podemos manejarla mejor y ahorita les muestro el por qué. Entonces, además, en nuestros países tenemos grandes erosiones por lluvias. Yo no sé si ustedes han visto pues en Brasil, en partes de Brasil y hasta en Colombia,
que hay avalanchas de tierra y todo esto. Y aparte tenemos dos fenómenos muy importantes y que impactan mucho en nuestros países, que es el fenómeno del niño y de la niña, por la corriente que ahora llamamos la corriente de Perú o la corriente de Humboldt, que de acuerdo a cómo se mueva esa corriente, nosotros tenemos o altos veranos o altos inviernos, y son extremadamente extraordinarios, llamémoslo de alguna forma. Bueno, ahora sí, ¿qué hemos hecho nosotros en el país y cuál fue el ejemplo que quisimos seleccionar para traerles? Esto es la Ciudadela Agrotecnológica San José, esto queda en el municipio de Marinilla, Antioquia. Acá tenemos una representante de este municipio. Mañana nos estarán dando una charla de todo lo que han hecho ellos en el tema agrícola, pero esta ciudadela la operamos nosotros como Salvaterra, como aliados del gobierno, para aprovechar esta infraestructura que la puede hacer el gobierno, pero para el beneficio de la población. En esta infraestructura, como ustedes ven, tenemos 3 grandes invernaderos. Estos invernaderos suman 10.000 metros cuadrados, es 1 hectárea, y tenemos el techo blanco, es una planta clasificadora, selección y un pequeño laboratorio de procesamiento de alimentos para hacer pilotajes y para que el campesino pueda llevar sus alimentos que no le compran como primera o segunda y los puedan transformar. Entonces ahí hacemos todo lo que son los prototipos y ellos ya podrán ir a escalar. Y el techo con los paneles solares es todo el cabezote de sistema de riego. Cada uno de esos invernaderos es un salón de clase. Eso está dentro de un colegio agrotecnológico donde los pelados de 10º y 11, que son los últimos grados del colegio como tal pues en Colombia, hacen unas técnicas especializadas en agricultura. Bueno, este es el cabezote de sistema de riego. Aquí no tenemos la inteligencia artificial como quisiera, pero hemos logrado ya acercarnos mucho. Esto es un computador donde me recoge información de las estaciones meteorológicas externas e internas que tengo en cada uno de los invernaderos. Me faltó mencionar que estos invernaderos fueron hechos en un bajo donde el nivel freático es muy alto, entonces nos tocó mandar a poner una tela como un aislante y sembrar en bolsas. Nosotros somos productores orgánicos de suelo, desde la tierra, pero acá tuvimos este reto y les voy a ir contando un poco sobre el reto de cómo crear un sustrato orgánico que tenga los componentes que yo requiero para la producción de tomate San Marzano tipo pomodoro. La gente me pregunta, Daniel, ¿por qué se dedicaron a tomate? Porque queríamos demostrar y queremos demostrar, el tomate en el trópico es de las verduras más difíciles de cultivar de forma convencional o orgánicas, y queríamos mostrar que sí se podía. Entonces, con toda esta tecnología y con todos estos sensores, empezamos a desarrollar un buen sustrato y empezamos una producción. Para llegar a lo que les voy a mostrar actualmente nos demoramos más o menos 2 años, 2 años con prueba y error, porque no fue fácil. La agricultura orgánica, por más que queramos tener todos los datos que se quieran, pues que se necesiten, es complicado, porque pues cuando yo aplico una roca fosfórica, que es de una mina, ese fósforo que tiene la roca fosfórica no está tan disponible inmediatamente y requiere unos microorganismos que me lo solubilicen mucho más rápido. Entonces, y ellos trabajan a su ritmo, ellos sí no son como uno, pues que en 8 horas tiene que rendir tanto, sino que ellos van a su ritmo. ¿Vieran? Bueno, esto es un poco de los invernaderos. Yo creo que ustedes acá en Chile sí han visto más estos invernaderos. Esto para nosotros en Colombia era muy innovador. Gracias a la industria del cannabis logramos tener este tipo de tecnologías en Colombia, porque la gente antes no le apostaba a la producción agroindustrial como se produce en Holanda, seguramente que acá, porque esta mañana vi la presentación de Javier y vi que sus invernaderos tenían ventiladores. Para nosotros eso era pues como lo último en Guarache, fue lo último en innovación. Y ya, pues vamos adelantando, Gerard. Entonces aquí empezamos a sembrar las primeras plántulas de tomate. Sembramos en 1 hectárea 70.000 matas de tomate. En nuestra zona, en el mismo lugar, el vecino de nosotros siembra en 1 hectárea 25.000 matas.
2.5 matas por metro cuadrado. Nosotros sembramos entre 7 y 8 matas por metro cuadrado. Entonces, siempre subimos pues como la cantidad productiva. Bueno, acá pues un poquito quise mostrar como la evolución del cultivo. Entonces nosotros medíamos tallo, medíamos flores, número de flores, racimos florales, en cuánto tiempo crece un racimo del otro, en cuánto tiempo me sale el nuevo racimo floral. Y tuvimos muchos problemas que ya les quiero mostrar. Sigue por. Bueno, aquí ya empezó las frutas a salir. Empezamos a tener un excelente tomate, muy bien acogido. Como decían ahorita, lo más importante es la comercialización. Nosotros como organización, cuando yo les decía ahorita que hacemos que los empresarios se vuelvan sensibles con la producción agrícola, es que también llegamos a los empresarios que compran los alimentos, sean procesadoras de alimentos o sean supermercados o hipermercados, empezamos a ofrecerles este tipo de alimentos y entonces empezaron a pedirnos 800 kilos. Actualmente estamos más o menos en una demanda de 6 a 10 toneladas semanales de este producto. Hablando específicamente de esto, nosotros en esa planta que les mostré al inicio, recibimos productos no solamente de la municipalidad, sino del país. Nosotros como Salvaterra trabajamos en las zonas más conflictivas del país, entonces vamos a esas zonas, hablamos con todos los actores que haya que hablar, buenos y malos, y les decimos que lo que queremos es llevar desarrollo. Entonces, cuando entramos en el Catatumbo, que es una zona limítrofe con Venezuela y donde está la guerra en su furor, digámoslo de alguna forma, y donde la coca se siembra mucho, allá llegamos a recoger cebollas y a recoger aguacates para poderlos comercializar a estos aliados. Eso es una paréntesis pues, que les hice, que les quería mencionar como para que entendieran un poco más lo que trabaja la fundación. Bueno, estos son los tomates, son tomates más o menos de 120, 150 gramos. El tomate sanmarzano no es un tomate grande, larga vida o chonto, es un tomate más chiquito, pero no es cherry. Otra. Y yo quería mostrarles las dificultades porque cuando uno se mete en lo orgánico y es tan romántico, cree que puede con todo. Entonces, inicialmente pensé que mis microorganismos como el Gluconacetobacter diazotrophic, que es un microorganismo encontrado en México, en la caña de azúcar, que fija nitrógeno, pensé que me iba a fijar igual que fijaban en la caña, pero este microorganismo en otras especies fija el 50% de la necesidad de nitrógeno que requiere un cultivo. Entonces yo no sabía eso, no lo había leído, eso fue que me tocó investigar, llegar donde los PhD, los doctores de la microbiología en el país, y uno de ellos fue que me dijo, no Daniel, es que ningún microorganismo te fija el 100%, tienes que darle una fuente adicional. Entonces ahí empecé con las mezclas de guano, como lo llaman ustedes, o de los estiércoles, para poder empezar a mejorar y a tener el verde que tenía el cultivo en las fotos anteriores. Además, como les dije, tenemos enfermedades todos los días. En esta zona, el tomate, bueno, algo que me gustaría mencionarles, siempre que uno va a cultivar tiene que saber cuáles son las condiciones agroecológicas, y no por lo orgánico, sino agroecológicas del cultivo. Entonces yo tenía que saber qué pH le gusta, qué ambiente le gusta, qué temperatura les gusta, y a este tomate no le gusta temperaturas de menos de 13 grados centígrados, y a mí me bajan a las temperaturas de 5 grados. Entonces eso hace que o me aborte la flor o me dé mucha gotera, que es un hongo. Bueno, y plagas. Entonces en el transcurso fuimos como trabajando y recopilando todos los datos para poder empezar a tener una buena producción como es la que tenemos actualmente. Y quería como mencionarles, esto es una charla que también le di a unos campesinos en Colombia. Pues nosotros como fundación nos apoyamos de instituciones como universidades, entonces entre una universidad de mi departamento y nosotros estamos dando un diplomado, y esto fue algo que quería traer también aquí pues como a la presentación. Es que antes de sembrar y de obtener datos y de organizar todos esos sistemas que tenemos, esos computadores, pues hay que tener el conocimiento de cuáles son los requerimientos nutricionales de nuestro cultivo.
porque así seamos orgánicos, los cultivos comen de una forma y hay que darles los alimentos de esa forma. Yo no le puedo dar el mismo compost a un tomate como a un aguacate. Pueden tener los mismos nutrientes, pero en proporción y balance no lo van a tener. Entonces es bueno uno siempre como acercándose a eso mismo que aprovechan los convencionales, porque es que la producción, como los cultivos se alimenten o como produzcan o como adquieran los elementos, los minerales, es independiente si es orgánico o convencional. Aquí lo importante es saber qué le gusta para poderse proporcionar, sea orgánico o sea convencional. Nosotros somos orgánicos al 100%. Bueno, tener análisis, siempre estar haciendo análisis edáficos y fisicoquímicos y foliares, eso es súper importante, saber conocer. Por eso estas dos imágenes de abajo son los análisis. Interpretar los resultados con gente que verdaderamente sepa, que no sea tampoco productores de insumos, sino gente que sepa para uno poder ir a buscar el insumo que se necesita. Saber cuáles son los componentes físico-químicos del abono que se va a trabajar. Como nosotros los orgánicos hacemos nuestros compost, pues mandarlos a analizar. Eso yo estuve revisando en casi todas los stands que están ofreciendo insumos y veo que tienen muy claros los aportes que le están dando o que da su producto. Agregar los nutrientes o minerales que el cultivo lo requiere, como dice acá, digamos el tomate requiere de fósforo, la media es 0.85% de su peso seco, entonces uno tiene que ir incorporando de acuerdo a cómo está esa base, ¿cierto? Usar material compostado e irle agregando productos complementarios y enviar otra vez a analizar, no confiarse, no, ya le apliqué el fósforo que necesita, o el calcio, o el zinc, o el cobre, lo que ustedes quieran, pues tengo que tener. Algo que me gustó mucho de la presentación de Javier, que fue virtual, él mencionó que ellos no hacen análisis, sino que están mirando análisis microbiológicos. Eso me pareció muy chévere. Yo le complementaría el análisis físico-químico y buscaría la microbiología que me va solubilizando cada nutriente, porque es muy diferente el microorganismo que me solubiliza el fósforo al que me solubiliza el zinc o el que me fija el nitrógeno. Entonces uno tiene que tenemos que llegar a ese grado de conocimiento, que eso sigue siendo agricultura 4.0. Bueno, esto es parte pues de cómo saca uno las dosis y los gramos que se requieren para los cultivos. Otra vez, por favor. Y no, pues no siendo más, muchas gracias por estar en esta presentación, gracias.